Un gusto. Mi nombre es João, soy de Brasil. Tú hablaste de ese BDC que el Banrico está desarrollando y tiene la previsión para 2024. ¿Cómo tú estás mirando esa iniciativa de Banrico? A princípio parece que será um CBDC majorista, então não terá muito alcance se o objetivo seria a inclusão financeira. Não tem esse alcance um CBDC majorista. Então, qual é sua expectativa acerca desse desenvolvimento desta cripto governamental que seria de Banrico? Hay que tener en claro que el Banco de México tiene autonomía y que en sus decisiones al menos está demostrando una apertura para algo que acepta públicamente, que es que este futuro de las finanzas digitales es inevitable. Sin embargo, no deja de ser una institución que depende del gobierno a pesar de esta autonomía y que por lo tanto tampoco va a ceder de manera inmediata a tener el reconocimiento de Bitcoin u otras criptomonedas como monedas de curso legal. Por lo tanto, hoy la incidencia que estamos haciendo es desde el Poder Legislativo mexicano para que se abra la discusión y entonces podamos tener un diálogo permanente con el Banco de México de tal manera que flexibilice. Es decir, pasar de la simple apertura a una flexibilización que permita que esta decisión pueda ser oportuna en tiempo para los avances que estamos teniendo. Sí, la apuesta, y lo digo con franqueza, al menos en mi nombre y apellido, es por la descentralización. Sin embargo, no estoy ciega respecto a que estas decisiones requieren también un gran esfuerzo de coordinación y sobre todo de una visión conjunta de quienes hoy están en Banco de México para comprender y entender que el peso digital es solamente un tránsito. Indira, Nicolás de Cripto Noticias, quería preguntarte qué aprendiste de la experiencia salvadoreña, qué cosas repetirías en México y qué cosas no repetirías en México. En primera, que se respeta un proceso a partir de las instituciones gubernamentales, que es algo que a la gente le da mucho miedo. La gran mayoría de las preguntas nacen a partir de una supuesta volatilidad, del compromiso del dinero de la gente o del pueblo ante estas nuevas maneras de entender las reservas de un país. También se han generado dudas o preguntas sobre por qué la clase política tiene que estar decidiendo sobre algo que debería de ser libre y descentralizado. Entonces, ante todo esto, generar respuestas contundentes, obviamente parte del marco de la soberanía de los países, pero sí hacer un contraste en que México es un país territorialmente mucho más grande, su economía no está dolarizada, tenemos otra perspectiva respecto a nuestras finanzas y a nuestro desarrollo económico, por lo tanto ahí podría haber diferencias. Sin embargo, la gran coincidencia en toda América Latina de punta a punta no es más que una sola, y es que tenemos problemas de brechas de desigualdad graves y profundas. Si hay algo que ha puesto sobre la mesa El Salvador, y me parece que es la punta de lanza sobre las reflexiones más importantes en nuestra América Latina, es ¿cómo vamos a hacer que en nuestros países haya menos pobres? Esos menos pobres no van a ser si seguimos teniendo a una población excluida del sistema financiero, si la gente no puede acceder a educación financiera, si no puede tener la posibilidad de tomar decisiones sobre su propio dinero. Eso es lo que ha hecho El Salvador muy bien, nos ha puesto una perspectiva de cómo vamos a resolver eso que duele tanto en América Latina, que es la pobreza. Pongámosle nombre y apellido. Entonces así convertimos un proceso que puede parecer negativo en una perspectiva gubernamental política en algo que puede beneficiar a las personas en el entendido de que al final de cuentas, mientras el gobierno entienda que son las decisiones de la gente y que no tiene por qué meterse en ellas, con eso sería suficiente para abrir la posibilidad a nuevas experiencias que obviamente nos incitarán a otro tipo de preguntas. Senadora, muchas gracias por su intervención. Óscar Domínguez, del Territorio Bitcoin desde España.
Y la verdad que me sorprende muchísimo, viniendo del otro punto, ¿no? Del otro lado del mundo, que seamos latinos todos, que hablemos el mismo idioma, ¿cómo están ustedes gestionando toda la legislación, ¿no? de todo esto, ¿no? De blockchain? ¿Cómo está en este momento ese tema? Hoy mismo en México tenemos una crisis política incitada desde el Poder Ejecutivo. Y es lamentable porque los temas que deberían de ser prioritarios, que son aquellos que demandan las personas, se estancan en el tiempo. O como decimos en México, esas iniciativas que pueden ser muy valiosas, prácticamente las pasan a una congeladora. Sin embargo, lo que hemos hecho sin la voluntad de los políticos, porque a los políticos hay que obligarles en todo momento a que hagan las cosas, la voluntad no nace, se hace, es constantemente estarlos llevando a la discusión de alguna u otra manera. Entonces, el gran trabajo nuestro ha sido tener una constancia en ingresar cada vez más iniciativas, en tener una autoeducación de los propios senadores y senadoras y cualquier otra persona vinculada a la vida pública de México que quiera aprender. Y tercero, que es lo que acabo de mencionar en la conferencia, que es crear experiencias. Dejemos a un lado estas peleas que son cotidianas entre la clase política para comenzar a dar pasos contundentes, porque yo lo digo y lo enfatizo, esto va a suceder sin y a pesar de la clase política mexicana o de cualquier otro país. Por lo tanto, lo único que nos queda es sí seguir en el camino de estas iniciativas, poder tener esta autoeducación, no esperar a que sea una ley o un cambio gubernamental o un programa gubernamental, y por otra parte hacer ya la creación de experiencias. De hecho, Blockchain Land es parte de esa ruta que estamos definiendo. ¿Por qué lo hacemos en Monterrey? ¿Por qué lo hacemos en Nuevo León? Porque mis compañeros de este equipo político estamos convencidos que sí es posible tener una manera diferente de entender el mundo. Muchas gracias. Bien. Stephanie Rubio, de Bitcoin México. Dos preguntas. Una, ¿cómo ha ayudado la adopción o el cambio de pensamiento de nuestro equipo gubernamental el haber implementado o colocado un cajero Bitcoin en la Cámara de Diputados, en el Senado? Y la segunda, tú comentaste en tu conferencia que dada la postura del actual gobierno, que se apruebe una ley Bitcoin no va a ser posible, entonces que la perspectiva está 2024, pero también en este momento se acaba su periodo. Entonces, ¿cómo va a seguir participando en la implementación o en la adopción de Bitcoin en México? Se acaba mi periodo, pero no dejo de ser ciudadana. Se acaba mi periodo, pero no dejo de hacer política. Además, hay muchas personas que hoy mismo están haciendo un gran trabajo. Mis compañeros de mi grupo parlamentario, por ejemplo, mis compañeros de otros grupos parlamentarios que están abiertos a esta discusión. Me parece que lo que menos podemos hacer es pensar que una sola persona está moviendo esto, cuando en realidad somos varias en diferentes trincheras y posiciones. Entonces no soy la única, doy la cara porque me toca dar la cara, porque soy senadora, porque tengo un cargo público. Yo voy a seguir en política, ya me metí y ahora de aquí nadie me va a sacar. Entonces, uno de mis objetivos más grandes también es que toda esta ruta de trabajo, por eso insisto en la participación de la gente y en la exigencia de la gente, porque todo este trabajo tiene que obligar, no es de gusto, no es de opinión. Por eso yo tengo la confianza de que Bitcoin será legal sí o sí, será una moneda de curso legal, ya es legal como activo digital, y lo es en función de que cada vez más personas tienen que hacer esa demanda en conjunto. La voluntad va a hacerse y parte de eso también es ese cajero. Yo por eso hoy estoy muy contenta que estemos reunidos aquí, varios latinos, latinas, porque me parece que mandamos un mensaje contundente del futuro que estamos creando y que nos interesa. El cajero, por cierto, está enfrente de los cajeros tradicionales, de los bancos tradicionales. Y ese contraste entre el pasado y el futuro me parece que es lo más interesante. En algún momento la gente le tenía miedo a utilizar una tarjeta, a hacer una transacción en internet, a no tener
un cash en las manos, billetes en las manos. Esos miedos tendrán que ir desapareciendo, pero solamente con acciones contundentes. Cuando nosotros nos encontramos aquí, el mensaje que le mandamos a América Latina no es otro más que esto es real, es legal y tiene mucho camino todavía por recorrer y pasos contundentes en conjunto, en colectivo, porque soy de las políticas que también piensa que ningún político es si no es lo que representa en función de las exigencias de las personas. Se Estados Unidos se Califórnia fuera un país, seria a quinta mais grande economia do mundo, não? Exatamente, tem o Vale do Silício e outras riquezas locais em Califórnia. Muitas empresas, então, há uma explotação da economia digital, que a competência é entre China e Estados Unidos. E México é um grande usuário de redes sociais e exporta seus dados, os dados dos mexicanos grátis para esses dois grandes países que concentram a economia digital em mundo. Como tu vê que a cripto pueda ajudar? Porque quando tu me diz que solamente Bitcoin, há muitos outros tokens e outras criptomoedas que podem combater e deixar essa economia digital mais justa. Não? Então, por que solamente o Bitcoin seria a moeda de curso legal e como as criptos podem ajudar a desenvolver a economia digital mexicana? Es la punta de la flecha por la solidez y la confianza. Al final de cuentas, el mercado, cualquiera que este sea, se mueve a través de la confianza. Hemos coincidido en que esa es la llave que abre la puerta, pero nuestras iniciativas también están en función de blockchain, de cripto, en fin. No queremos monopolizar, queremos diversificar, sin embargo, sí nos parece que Bitcoin no solamente como este sinónimo de confianza de un mercado, sino además todo lo que hay detrás, la defensa de la libertad, la descentralización financiera, la reducción del gobierno a su mínima expresión, el poder entender cambios profundos en el sistema financiero, es que lo que hay detrás de esta tecnología es algo mucho más profundo, tiene preguntas sociales que resolver, políticas que resolver. Por eso nos parece que Bitcoin es una llave que abre muchas puertas, pero obviamente nuestra batería de iniciativas es diversa, tiene una riqueza en función de las comunidades con las que hablamos todo el tiempo y estamos haciendo cada vez más asertivos respecto a las propuestas. Yo les decía que lo importante no es tener más propuestas, lo importante es tener las mejores, que estén ad hoc a las funciones de la realidad, para luego tampoco tener leyes que terminan siendo inservibles o que tradicionalmente en América Latina desatan corrupción, porque eso también sucede, sino más bien anticiparnos a un futuro con la mayor precisión posible en esta diversidad, pero sí entendiendo que lo que Bitcoin abre no es una discusión sobre tecnología, es una discusión sobre una sociedad que durante muchos años no ha tenido cambios profundos y que es el momento. Por eso les comentaba, hay que ponerle nombre y apellido a los problemas. Se llama pobreza, se llama desigualdad, se llama falta de oportunidades, exclusión financiera, un intermediarismo que a todos nos cuesta y nos cuesta mucho dinero, un monopolio de poder en donde las élites no dejan de insistir que ellos son los dueños del mundo. Y es hora de que la gente, con aquello de lo que nunca ha hablado, que es el dinero, esté dispuesta a hacer la defensa de su propia libertad. Para mí, Bitcoin representa una forma de hacer una nueva revolución latinoamericana. Y lo digo para nuestros países. Y hemos hecho la revolución de muchas maneras, y muchas de ellas no nos han salido bien. Pero creo que este es el momento de plantearnos otra forma de pensar, más allá del debate tecnológico. Entonces, por eso está en la punta de esta flecha. ¿Alguna más?
Indira, tuiteaste hace unos días, Bitcoin será de curso legal, no es de gusto ni de opinión, es porque un futuro descentralizado comienza por ahí. Dijiste algo parecido recién en tu conferencia. Te consulto, sabemos que hay muchos grupos muy poderosos, mucha gente muy poderosa a la que no le interesa este futuro descentralizado, no le conviene este futuro descentralizado. ¿Por qué esa convicción en que Bitcoin y esos ideales van a triunfar? Porque así como está nuestra América Latina con estos problemas, estamos rebasados. Los políticos no lo van a aceptar públicamente nunca. Yo me atrevo porque tengo también mi cinismo interno y lo puedo decir con todas sus letras. Estamos rebasados. No es posible que las nuevas generaciones hoy no puedan pensar en tener un patrimonio, en tener una educación, en poder tener un salario digno. Es increíble el mundo que les espera. Emergencia climática, problemas para encontrar un trabajo y para poder tener calidad de vida digna. No podemos tapar el sol con un dedo. Y por eso la parte más importante es que a toda la tecnología que hoy está al servicio de la humanidad la sostiene la gente, no la sostienen esos grupos de poder. Por lo tanto, hoy el poder ya no está ahí. Por eso hacen hasta lo imposible, porque estas cosas no pasen, por poner pies en el cuello, por castigar nuestra disidencia. Pero esto va a suceder porque no se sostienen ellos, se sostiene la gente. Y una vez que el poder está ahí, no hay de verdad, y eso lo hemos visto en la historia de la humanidad. No hay monopolio que pueda sostenerse en el tiempo cuando la gente tiene herramientas para defenderse. Por eso todo este mundo que viene tiene preguntas sobre la libertad. Y lo más importante que tenemos que defender ahora mismo en nuestros países es nuestra libertad. Lo que nosotros querramos hacer en nuestras casas, con nuestros cuerpos, con nuestro dinero, no es un asunto de esas personas. Y la contundencia, porque pese a todo eso aquí estamos, pese a todo eso sacamos adelante algunos proyectos, tocamos puertas, le dedicamos tiempo. Yo no podría estar aquí si no tuviera señales de que el mundo va para allá y que en todo caso, si queremos dejar uno mejor, más nos valdría tener esperanza ahí, porque el mundo que hoy tenemos sostenido en los hilos de esas personas que monopolizan las decisiones y toman decisiones por nosotros, ese mundo está roto, está rebasado. No hay manera de volverlo a juntar y no vamos a regresar 30, 40, 50 años atrás. Es hora de entender que los cambios van a venir y como dicen aquellos que piensan que sí somos producto de una evolución, pues solamente el que se adapta sobrevive, el que no, pues se puede seguir quedando en su letargo. Pero nosotros como quiera lo vamos a hacer. Entonces sí, lo digo y lo sostengo. Bitcoin será una moneda de curso legal, no porque lo diga yo, sino porque está sostenido, todo este mundo está sostenido sobre el poder que ha quitado poder a aquellos que piensan que lo tienen. Y no es más que la gente. Cuando hablamos de criptomonedas con Bitcoin, hablamos mucho sobre bancarizar a los desbancarizados, ¿no? Darle acceso financiero a las personas que no lo tienen. Pero también un ejemplo que vimos con El Salvador es que justamente esta población desbancarizada no tiene acceso ni siquiera a un smartphone, a conexiones a luz, internet. Mismo caso que vemos en México, en poblaciones que viven en la sierra y demás. Cuando se aprueba una ley Bitcoin, ¿cómo acercar esta herramienta a estas personas que ni siquiera tienen acceso a un teléfono, ¿no? ¿Cómo acercarlos, cómo llegarlos y cómo hacer que sean parte de este ecosistema y que no solo se vean beneficiados ciertos grupos que ya están metidos en esto? Hoy en Nuevo León el 80% del territorio está conectado. Bueno, pero tenemos en cuenta que México no es solo Nuevo León. O sea, por ejemplo, tenemos comunidades como Chiapas, Oaxaca,
no sé, que están aisladas, ¿no? En las que hoy mismo con dinero fiat nadie piensa. Pero, Entonces, obviamente que la propuesta tiene que estar acompañada de infraestructura, pero no nos vamos a esperar a que la infraestructura sea. De hecho, varias wallets funcionan sin ni siquiera tener internet, funcionan al momento de abrirlas, está un internet satelital. Hoy mismo la tecnología que parecía muy cara está cada vez más abaratando sus costos. Hoy también hay wallets que están traducidas incluso, por ejemplo, en nuestras lenguas indígenas, en maya, en náhuatl. Es decir, no pensemos en la tecnología en función de cómo se pensaba hace 30 años, que era cara y que era exclusiva. Hoy más bien encontremos las rutas para que esas personas y esos territorios que hacen falta puedan tener acceso. Pero tampoco concentremos nuestros esfuerzos en aquello que de cierta manera también necesita otras cosas prioritarias. Por eso te digo, con dinero fiat tampoco les resuelven el problema del hambre, que es más importante que tener un celular. Entonces, vayamos trabajando a la par y obviamente que ahí sí, para que vean, les voy a decir algo. El gobierno mexicano, si hay algo que ha hecho bien en los últimos 30 años, ha sido en tener una apuesta de visión de conectividad. Hemos pasado por diferentes programas a nivel federal que promueven o que le han dado presupuesto precisamente a que la gente tenga acceso a tecnología y a internet. Hoy mismo este gobierno federal y este gobierno local en Nuevo León tienen programas que van en esa dirección. Entonces hay que apreciar lo que sí tenemos. Y de lo otro, la tecnología se está encargando, porque sola, bueno, la comunidad de tecnólogos y tecnólogas, sin necesidad de pensar, vamos a llevar, porque ya no es así como antes, sino la misma tecnología está proveyendo la accesibilidad. Pero si vamos a resolver los problemas de la gente de Oaxaca y Guerrero, pues resolvamos primero los problemas del hambre y después hablemos de todo lo demás.